Ser Supremo. ¿Y qué dijimos? Los poderes creativos de los creadores supremos que se unen a los potenciales creativos de la Trinidad son la actualidad del Ser Supremo y converge en el Ser Supremo. Este Ser Supremo en este momento también está correlacionando y sintetizando, está haciendo una relación, está haciendo un como resumen, una síntesis de la deidad trina del paraíso. Es en este momento el ser supremo está correlacionando y sintetizando a la deidad experiencial que es la deidad trina del paraíso. Este Ser Supremo se está actualizando en poder y en personalidad, en el tiempo y en el espacio, a través de los hechos, acciones de los creadores supremos. O sea, el Ser Supremo se está actualizando en poder y en personalidad a través de las acciones de los hijos creadores de los universos, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores. Está evolucionando por las acciones de estos seres y de todas las personalidades que hay en la creación. El Ser Supremo es el total acumulativo de las experiencias de todos los seres, en unión con esos seres, los seres divinos. Todas esas experiencias y valores de los seres están dando y van a dar una unidad, una unificación. Esa unificación de esos valores y de esas conciencias con el Ser Supremo se va a dar en la medida que se unifiquen lo que es conocido como los valores de supremacía, los factores de supremacía. Los factores de supremacía, para alcanzar ese Dios supremo, ese Ser Supremo en plenitud, son los creadores, las criaturas, las inteligencias y las energías de los universos. Cuando todo eso se unifique y se complete, va a estar completado el Ser Supremo y ya no va a haber más experiencia de ese tipo en el gran universo. El Ser Supremo crece mediante una relación con las triodidades. El crecimiento del Supremo depende de la relación con las triodidades. ¿Por qué se llaman triodidades y no trinidades o triunidades? Se llaman triodidades porque las triodidades no integran al Padre Universal. El Padre Universal no está presente en una triodidad. Entonces, el Ser Supremo, que es un ser experiencial evolucionario, está creciendo mediante esa relación de esas dos triodidades, que se llaman la triodidad de actualidad y la triodidad de potencialidad. La triodidad de actualidad está formada por el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el Paraíso.
no está el Padre Universal, ¿vieron? El Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el paraíso. Esa es la revelación de actualidad del Padre Universal. La triodidad de potencialidad está formada por los tres absolutos: el absoluto de deidad, el absoluto incondicionado y el absoluto universal. Esa es la revelación de potencialidad del Padre Universal. Entonces, fíjense ustedes qué personalidades, qué conceptos están ahí en cada una, en ambas triodidades: el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, o sea, lo espiritual, la mente, el paraíso, todo lo que, imagínense ustedes, todo lo que es el paraíso, lo que representa y lo que proviene del paraíso. Por otro lado, el absoluto de deidad. ¿Qué es el absoluto de deidad? Es la sumatoria de el Padre, la deidad del Padre, la deidad del Hijo, deidad del Espíritu Infinito. Ese es el absoluto de deidad. El absoluto incondicionado y el absoluto universal. El absoluto universal es el que envuelve los dos primeros: el absoluto de deidad y el incondicionado, lo deificado y lo no deificado, que ya habíamos hablado antes. Entonces tenemos una triodidad que son los absolutos y otra triodidad que repetimos: el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el paraíso. El Ser Supremo crece relacionándose con todo eso. El crecimiento del Supremo es una relación de triodidades, más todo lo que les ya he estado ya diciendo. Las triodidades se encargan de la aparición de las deidades experienciales en el cosmos. Las triodidades se encargan de hacer aparecer a las deidades experienciales en el cosmos. ¿Cuáles son las deidades experienciales? Pues las que estábamos hablando, ¿no? El Supremo, tenemos el Supremo, el Último y el Absoluto. Entonces, por medio de, repito, que de esas triodidades crece el Supremo, que, como dijimos, tiene su base en el paraíso, depende de la Trinidad del paraíso. Cuando una criatura en la Tierra o en cualquier planeta, en la creación, cuando las criaturas eligen hacer la voluntad del Padre del paraíso, el Supremo adquiere un grado más, un nivel más de actualización, un grado más de realidad y de soberanía cósmica. Se hace más poderoso el Supremo, ese Dios, porque dentro de nosotros mismos está ese Dios experiencial está en nosotros, como el ajustador del pensamiento. Entonces todo está ligado. En la medida que más criaturas hacen la voluntad del Padre, entonces el Supremo crece en poder, en personalidad y en soberanía. Y un día va a ser el soberano todopoderoso del gran universo. Un día, va a llegar un día, pero falta muchísimo tiempo, pero va a llegar un día en que todo el gran universo, son los siete superuniversos, con sus 100.000 galaxias cada uno, se va a establecer en